Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste estos días de receso? ¿Pudiste descansar? ¿Pudiste salir un poco? Bueno, nos enfrentamos a otra etapa, la segunda parte del año, y con esta sensación de que no sabemos qué va a pasar, ¿no es cierto? Pero bueno, no nos damos por vencidos y seguimos adelante. Ánimo, a no aflojar. Te comento que te voy a mandar un formulario de Google con 3 preguntitas, después yo lo voy a subir a la plataforma. Es anónimo, es para mí, para preguntarte 3 cosas sencillas, porque bueno, hasta ahora siempre te puse imágenes y te estuve explicando. Bueno, hoy se me ocurrió que me veas un poco más, porque mi idea es tratar de no agobiar, de no agobiarlos, que nos sirvan estos encuentros, ¿sí? Y es por esto que, bueno, como para empezar esta segunda parte, continuar con nuestro cuadernillo, lo que quería que nos quede en claro esto, viste que estuvimos viendo mucho por ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Refiriéndonos a muchos profetas, personajes que están más en el Antiguo Testamento. Y ahora ya vamos a centrarnos más en Jesús. ¿Y por qué esto de recurrir tanto al Antiguo Testamento? A veces tenemos como la sensación de que el Antiguo Testamento es como una cosa de antes, entonces es algo viejo. Bueno, lo importante es Jesús. Obviamente, el centro de nuestra fe es Jesús. Pero el Antiguo Testamento es, y esto espero que de alguna manera yo haya podido transmitírtelo, y si no, bueno, te lo aclaro. Esa ha sido mi intención, pero bueno, en esta virtualidad uno nunca sabe cómo llegan las cosas. El Antiguo Testamento es como un libro profético, digamos, anuncia en cada uno de los libros y a través de las anécdotas de cada personaje, anuncia la llegada de un Mesías, anuncia a Jesús. Y el Nuevo Testamento da cumplimiento a todo lo anunciado en el Antiguo. Jesús es el mismo que viene a cumplir todo lo ya dicho en el Antiguo Testamento. La Biblia es una unidad, no son 2 partes, sino que es una sola. Dios se nos revela, se nos muestra. Lo primero, porque todos lo hemos visto, tanto quinto, sexto, séptimo grado, cuando abordamos la creación, cómo Dios crea el mundo y cómo lo relata la Biblia, vemos a un Dios que se muestra ya en la creación. Cuando nosotros contemplamos el sol, el mar, los pájaros, las flores y sus colores, Dios nos va hablando a través de la belleza, del orden, de la armonía de la naturaleza. Dios se expresa en la naturaleza porque es Él el que la hizo. Y se expresa también en el hombre, en el ser humano, en el maravilloso funcionamiento del cuerpo humano y en la capacidad que tenemos, regalada por Él, de amar, de pensar, de estudiar, de pensarnos a nosotros mismos, de reflexionar, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? De ir descubriendo la verdad y de ir conociendo a Dios, porque Él nos ha dado esta capacidad. Ahora, no solo Dios quiso mostrarse en la creación, también quiso hacerse nuestro amigo, quiso acercarse a nosotros, especialmente a los seres humanos. No es lo mismo con los animales y las plantas, y menos que menos los minerales, ¿no? Con nosotros quiso entablar una relación y por eso Dios utiliza el lenguaje. Fíjate que los únicos en toda la creación que podemos hablar somos los seres humanos y Dios entonces usa la palabra para poder conversar con nosotros y empieza a revelarse entonces en la palabra, palabra que va de boca en boca al principio y que después empieza a ir quedando por escrito en la Biblia. Decimos que la Biblia tiene 2 autores, cada uno de los libros de la Biblia tiene 2 autores. El primero y el más importante es Dios. Y el otro es un ser humano, a quien Dios lo inspira, le dice lo que quiere transmitir, todo lo que quiere transmitir y lo único que él quiere transmitir, pero respetando
la forma de ser de este autor, la época en la que vivía, la forma en que se expresaba. No es que Dios dicta y uno copia, no es así. Dios siempre respeta nuestra libertad que para algo nos la dio. Entonces, la Biblia tiene esta unidad, es toda la misma. Y cuando Dios decide venir a nuestro encuentro ya personalmente, se hace ser humano como nosotros, para comunicarse directamente como Jesús. Y una vez que viene Jesús, revela todo lo que tiene para decirnos. Y ahí ya no se esperan nuevas noticias ni nuevas revelaciones. Está todo dicho. El problema es que a nosotros nos ha llevado toda una historia comprender lo que Dios ya nos terminó de revelar como Jesús. ¿Se entiende esto entonces? Nosotros seguimos haciendo un camino del estudiar, del rezar. Obviamente hay quienes se dedican, teólogos, a estudiar sobre la palabra de Dios, para poder seguir comprendiendo y aprendiendo y descubriendo nuevas cosas sobre Dios. Pero ya todo está dicho. No hay nuevas cosas que agregar. Esto es muy importante. Por eso cuando a veces surgen nuevos documentos, se encuentran, dice, los rollos del Mar Muerto, que se encontró un libro de un tal Judas, o se encontró, la iglesia lo mira, lo acepta como de la época, pero ya no introduce nuevos libros en la Biblia, porque con Jesús todo quedó dicho. Somos nosotros los que de a poco, por ejemplo, en estos encuentros catequísticos, vamos haciendo el camino de ir descubriendo a este Dios que se nos va mostrando de a poquito, porque es Dios. Nunca jamás vamos a poder comprenderlo, abarcarlo totalmente, porque nosotros no somos Dios. Dios es uno solo y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este misterio que nunca vamos a poder entender, como muchas otras cosas no vamos a poder entender. Sigamos entonces ahora adentrándonos en la palabra de Dios, ya dicha por el mismo Dios, hecho hombre, por Jesús. Quizás en algún momento volvamos hacia el Antiguo Testamento, siempre y cuando nos refiera a Jesús. De hecho, vamos a volver a leer algunas lecturas del Antiguo Testamento como para ir buscando la referencia con Jesús. Pero entendamos esto. ¿Por qué estudiamos tanto el Antiguo Testamento? Porque es la misma palabra de Dios, no es otra. La Biblia es una unidad. La dividimos en dos partes para poder comprenderla mejor, pero es la misma palabra, es el mismo y único Dios. Bueno, ¿arrancamos con lo que nos queda del cuadernillo? Dale. Bueno, ahí te dejo como siempre las páginas del cuadernillo que hoy vamos a ver. Así que descargalas, guardalas. Y hoy, bueno, voy a mostrarme un poco más en el video. Por esto que te decía que me preocupa que ya la distancia se nos hizo larga. Entonces, que no te veas solamente delante de una foto, sino que también por lo menos me veas un poco a mí. Entonces, arrancamos con la página 30. Si ves que hay algunas páginas que faltan, es porque el cuadernillo, como yo lo armé, bueno, fue una propuesta y uno va viendo en la realidad lo que queda largo, lo que sobra y bueno, entonces por ahí algunas cosas las voy salteando, ¿sí? Esto me parece importante. En la página 30 dice la esperanza del Mesías. Leámoslo juntos, mirá. Las ideas que en la época de Jesús tenían los judíos acerca del Mesías y del reino de Dios eran variadas. Como vimos, en un extremo estaban los que concebían al Mesías como un gran caudillo político-militar, que vencería a todas las naciones del mundo. En el otro extremo se hallaban los pocos israelitas justos y piadosos, como Zacarías, Juan el Bautista, para los cuales el Mesías sería alguien que iluminaría al mundo con sus palabras y sus acciones. Para estos el reino mesiánico traería sobre todo el perdón de los pecados
y la paz en el corazón de todos los hombres. Esto era difícil, no estaba claro. La mayoría, claro, respondía a esto de este líder caudillo. No te olvides que cuando vimos la historia del rey David, todos esperaban, como se decía que el Mesías iba a ser descendiente del rey David, de la familia del rey David, entonces que Israel pudiera recuperar su reino de esplendor como en la época del rey David, donde ganaban todas las batallas, donde ningún extranjero podía vencer a los ejércitos del rey David. Entonces buscaban ese caudillo, o sea, buscaban lo que podríamos decir nosotros en nuestro sistema de gobierno, un presidente, digamos, ¿no? Alguien que los gobernara políticamente. Y sí había un pequeño resto que eran obviamente los profetas, que sabían, acá lo nombran a Juan el Bautista, lo nombran a Zacarías, que era sacerdote, esposo de Santa Isabel, la prima de María, es decir, aquellos que en su oración podían descubrir en la palabra de Dios, que en ese momento era el Antiguo Testamento, lo que ellos tenían, que Mesías iba a venir a traer la paz, el perdón, la cercanía de Dios, algo espiritual, no algo político y militar. Bien, a ver. Dice aquí, hace el perfil psicológico del Mesías. Podés ayudarte leyendo los poemas del servidor del Señor en el libro de Isaías. Y ahí están los versículos y los capítulos. Anotá arriba las iniciales de Jesús de Nazaret. Debajo menciona cuáles son las características que para vos presenta Jesús como Mesías. Bueno, vamos a leerlo y lo vamos a ir charlando juntos, ¿de acuerdo? Y después yo te aclaro lo que quiero que por ahí me escribas o no. En esto quiero ser clara, no me interesa agobiarte con tareas. Lo que quiero que por ahí en este espacio pensemos juntos y es suficiente, ¿sí? Bueno, vamos a leer entonces. Acá tengo, dice aquí, Isaías 42 del 1 al 10. A ver, vamos a leer ahí. ¿Por qué habla de poemas del servidor del Señor? Isaías es el primer profeta que aparece en la Biblia después del segundo libro de los Reyes. Es un profeta muy importante y se considera que es el que más anuncia a Jesús como un Mesías que va a ser servidor. Fíjate cómo dice aquí. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles, no romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, derecho entendido como justicia, ¿no? No desfallecerá ni se desalentará. Hará implantar el derecho en la tierra y las costas lejanas esperarán su ley. Es decir, aquí tenemos un Mesías que es para el mundo entero, que viene a imponer la justicia, pero sin levantar la voz, sin violencia, en paz. Muchos creían que este Mesías era solo para Israel. Y aquí está claro que es para el mundo entero, cosa que a Israel le costó entender. Así habla Dios el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Fíjate que esto se lo dice al Mesías, como Dios hablando de lo que va a ser el Mesías. Luz de las naciones.
Abrir los ojos a los ciegos no se refiere solo a curar a los ciegos como hacía Jesús, sino a abrir a aquellos que no ven el mal, que no ven la verdad. Hacer salir de la prisión a los cautivos, no sacar a los criminales de la cárcel, sino que liberar nuestro corazón, que a veces está prisionero de enojos, de peleas, de rencores, de miedo, ¿no es cierto? A los que habitan en las tinieblas, aquellos que se sienten en la oscuridad, en la tristeza. Yo soy el Señor, este es mi nombre, no cederé mi gloria a ningún otro, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas antiguas ya han sucedido y yo anuncio cosas nuevas antes que aparezcan. Yo se las hago oír a ustedes. Canten al Señor un canto nuevo, alábenlo desde los confines de la tierra, resuene el mar y todo lo que hay en él, las costas lejanas y sus habitantes. Bueno, con esto, mira, no hace falta que sigamos leyendo. Fíjate que podemos sacar como perfil de Jesús, entonces el Mesías será luz, será paz, será justicia, será bondad, será libertad. Todas estas cosas viene a traernos Jesús. Abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón, a sanar nuestra tristeza, nuestro miedo, siempre en paz, siempre en la justicia, siempre en libertad, sin mentiras, sin violencia. Claramente, el Mesías viene también como un servidor, no tanto como un gran rey en su esplendor. Y esto es algo que nos cuesta entender, pero que Jesús nos lo revela claramente. La gloria para Dios está en la cruz. Donde más alto se ve a Jesús es clavado en la cruz en el monte más alto del pueblo de Israel, del país de Israel. Lo más grande y lo más glorioso para Dios es el amor que Él tiene por nosotros, que se hace nuestro servidor hasta la muerte, para salvarnos. Fíjate esto que sí te quiero leer de lo que nos propone acá el cuadernillo. En Isaías 53 es importante, 52, el versículo 13, fíjate que acá está lo que yo te acabo de decir. Dice, sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Fíjate. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. Fíjate cómo el profeta, muchos años antes de que Jesús naciera, de que Dios se hiciera hombre y viniera a salvarnos, está hablando de esto. Será elevado a una altura muy grande, no en un trono, en una cruz. Y acá ya dice, estaba tan desfigurado por todo el tema de el maltrato físico que hicieron sobre Jesús, que casi no parecía humano de cómo lo lastimaron. Sin embargo, asombrará hasta los reyes de las naciones, verán en él algo que nunca antes vieron. Esta entrega de amor inmenso, que por supuesto no termina con la muerte, no es así, sino que Jesús resucita. Entonces, si pudiéramos decir el perfil psicológico de Jesús, servidor, lleno de amor, que viene a traer la justicia, la paz y a sanar nuestro corazón, que camina en la verdad y en la libertad. Yo creo que esto ya te lo dije, cuando uno lo ve a Jesús caminar entre la gente, a pesar de las críticas que recibía de muchos de sus enemigos, uno lo ve como un verdadero hombre libre. Él es libre, hace lo que considera que está bien y no se deja condicionar por las opiniones de nadie. Esto es muy importante también en el perfil de Jesús.
Bueno, y aquí debajo dice, en grupos, bueno, formulen una oración en la que pidan a Jesús que nos regale sus cualidades de Mesías. Compartan la oración que hicieron con el resto de sus compañeros. Esto yo después te lo voy a aclarar por ahí en la plataforma, para que quizás como forma de comentario entre todos pongamos una pequeña oración. Esto yo después ya te lo voy a aclarar bien en la plataforma. Sigamos acá en la página 31. Fíjate que es un cuadro, una síntesis. Jesús nace, se hizo hombre semejante a nosotros, excepto en el pecado, obviamente. ¿Quién es Dios y quién es el hombre? Y dice aquí, muere. Con estos hechos nos quiere decir que ofrece su vida como gesto supremo de amor, que entrega su vida para dársela a todos. Resucita para decirnos, ¿no?, que la muerte ya no tiene poder sobre la vida, que los hombres están llamados a resucitar como Él. Todos nos espera una vida eterna. Tenemos un alma que es inmortal. Muere nuestro cuerpo, pero nuestra alma no. También estamos llamados a resucitar. Algún día Dios nos volverá a dar un cuerpo que ya nunca más muera ni nunca más se enferme. Y todo esto lo hace, concluye al final, por nosotros y para nuestra salvación. No sé si se entendió lo que dije aquí. Cuando nace, ¿qué nos quiere decir con este hecho de su nacimiento? Que se hizo hombre semejante a nosotros, menos en el pecado, y nos quiere decir quién es Dios y quién es el hombre. Y Dios es todopoderoso y todo amor. ¿Y quién es el hombre? La criatura más amada por Dios, la más importante para Dios, porque Jesús vino a este mundo, no se hizo árbol, no se hizo planta, se hizo hombre. Y todo lo hizo por nosotros y para nuestra salvación. Y ahora vamos a la página 32. ¿Cómo es el reino de Dios? Dice aquí, si hiciéramos una encuesta en la calle y preguntáramos qué es lo que cada persona desea, probablemente la respuesta sería ser felices. Este es el deseo más profundo que hay en el corazón del hombre. Yo no sé si la gente lo tiene tan claro. Por ahí diría, no, quisiera tener plata, quisiera viajar, quisiera, no sé, no enfermarme. Pero en el fondo, todas estas cosas que deseamos tienen que ver con lo que nosotros consideramos que nos va a dar la felicidad. ¿Y por qué tenemos este deseo? Porque cuando Dios nos creó, puso ese deseo en nuestro corazón, porque es el deseo de Él. Dios desea que seamos felices. Para algo se hizo hombre y vino, para guiarnos, para decirnos, miren, la felicidad está por acá, no por donde ustedes están yendo. Justamente ahora, en esta situación de aislamiento, nos vamos dando cuenta que, si bien el dinero es muy necesario, no es precisamente lo que nos da la felicidad. Nos da tranquilidad, pero no es lo que nos da la felicidad. Nos falta el contacto con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros familiares. Bien, sigamos. Para los que seguimos a Jesús, nuestra felicidad consiste en estar unidos a Él por medio de la fe. El camino que debemos recorrer para alcanzar esa unión lo resumió el mismo Jesús en las bienaventuranzas. Ellas son como el rostro de Jesús, que nos muestran la verdadera identidad de los que quieren vivir en el reino de Dios. Y acá entonces nos propone que leamos Mateo 5, del 1 al 12, que contiene las bienaventuranzas. Dice, anotad en las carpetas las cualidades que destaca Jesús para los que participen del reino de Dios. Responded de acuerdo con las bienaventuranzas en qué consiste el reino de Dios que Jesús viene a ofrecer. Esto lo vamos a hacer juntos y no hace falta que lo escribas. Vamos a buscar entonces Mateo 5 y lo leemos. Vamos a ir leyéndolo y destacando entonces enseguida estas palabras importantes que nos marcan entonces lo que Jesús nos enseña como el camino a la felicidad. Obviamente la palabra bienaventurado viene de buena ventura, como podríamos decir buena suerte. Podemos usar como sinónimo felices. En el Evangelio de Lucas él lo expresa más como la palabra felices,
¿sí? Es lo mismo. Bien. De hecho acá, bueno, está traducido así, con esa palabra, ¿eh? Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Alma de pobre es el humilde, el que no es soberbio, el que no se la cree, el que sabe que siempre tiene algo que aprender, que no se cree el mejor de todos. Alma de pobre. Acá tenemos la primera. Felices los afligidos, porque serán consolados. ¿Y qué quiere decir Jesús con esto? Ah, bueno, está bueno sufrir. No, lo que quiere decir, habla de la palabra consuelo. Lo importante es el consuelo. Estoy aquí para consolarlos. Siéntanse felices. No están solos en su sufrimiento. Eso nos quiere decir. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. La paciencia. Aquí tenemos otra virtud importante, ¿sí? La paciencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquellos que buscan la justicia, que buscan ser justos. Justicia. Otra pista más en el camino. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Para nosotros la palabra misericordia es muy importante. Tiene que ver obviamente con nuestro colegio. Felices los misericordiosos. El misericordioso es el que acepta al otro como es, lo perdona con sus faltas y lo ama a pesar de todo. Misericordia es ser justo, sí, pero siempre con amor, corregir al otro con amor. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. El corazón que no tiene malos sentimientos, que no tiene rencor, que no es envidioso, el corazón puro. No dejemos que el corazón, nos dice acá Jesús, se nos ensucie con todos esos malos sentimientos, celos, envidias, malos deseos. Corazón puro. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Trabajar por la paz, ser pacíficos, ser los que no que instan a la pelea, que llevan y traen chismes para que uno se pelee con el otro. Mirá lo que dijo este, mirá lo que dijo el otro. No, trabajar por la paz. Bueno, no importa, ya pasó, bueno, háganse amigos. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Vuelve Jesús con el tema de la justicia. No tener miedo de pelear por aquello que es justo. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Acá, esto más que una cualidad, es un decir: no se desanimen, sigan adelante, no se preocupen si los miran mal, si los critican, porque ustedes me siguen a mí, porque tienen fe en mí, porque van a misa, porque rezan, porque quieren ser buenos, pacientes, misericordiosos. Los toman de tontos porque son buenos. No se preocupen, alégrense, quiere decir que están conmigo, que están haciendo lo que yo les digo, y ahí están en el verdadero camino a la felicidad. Entonces, ya te lo escribí ahí tenemos las palabras más importantes. Estas son las pistas que nos da Jesús para ser felices. Quiere decir entonces que el reino de Dios no es obviamente un lugar, un castillo que flota en el cielo. El reino de Dios, como Jesús mismo nos lo dijo, está entre nosotros siempre y cuando vivamos así, practicando la paz, la justicia,
la paciencia, la misericordia. Entonces, si practicamos esas cosas, vivimos en el reino de Dios, aunque al lado nuestro haya otros que no lo hagan, aunque veamos en los noticieros las cosas malas que suceden, nosotros vamos construyendo el reino de Dios cuando vamos siguiendo estas cosas que nos pide Jesús, cuando somos como Jesús nos pide. Estamos dentro del reino de Dios, a pesar de que alrededor nuestro por ahí haya gente que no. Y esperamos contagiar a otros para que este reino siga creciendo. Acá continuamos leyendo. El reino que Jesús nos anuncia no está hecho de territorios, lo que te acabo de decir, ni cuenta con palacios y ejércitos. Es un programa de vida, claro, una forma de vivir, en el que Dios es el centro y motor. Claro, es el centro de nuestra vida. Nos preguntamos, ¿qué quiere Dios? Y es el motor, es el que nos mueve a hacer las cosas. Para que entendamos las características del reino de Dios, Jesús recurrió a una serie de parábolas en las que compara el reino con diferentes situaciones de la vida cotidiana. Y acá nos propone la parábola del sembrador, que en realidad esta parábola tiene más que ver con la propuesta que nos viene a hacer Jesús, que es el que va sembrando la semilla, y personas diferentes que algunos lo escuchan y otros no. Por eso a veces el reino, lo que te decía recién, crece en algunas partes y por ahí al lado se pierde. Nos propone leer la parábola del sembrador y después el mismo Jesús más adelante la explica para los apóstoles que no la entienden. Vamos a leer solamente la parábola del sembrador y hacemos una explicación nosotros cortita. Yo no recuerdo si es a ustedes que les mandé un video sobre la parábola del sembrador que está muy lindo. Después por ahí se los aporto. Respecto a las actividades que están acá, las vamos a contestar juntos, ¿sí? Vamos a leer, mirá, dice acá. Dijo Jesús, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Es palabra del Señor. Fíjate, rápidamente, Jesús viene a traernos el reino, con todas estas características: la justicia, la libertad, la verdad, la paz, la misericordia, el perdón, todo esto que nos marca como el camino para construir el reino y ser felices. Pero ¿qué pasa? Uno dice, bueno, el sembrador siembra, Jesús viene y propone este reino, esta forma de vida a todos. Uno podría decir, un sembrador, ¿cómo va a tirar la semilla para cualquier lado si cae en el camino? ¿No sabe que la tiene que poner en la tierra fértil? Dios no es así. Dios siempre da la oportunidad a todos, por eso no se fija, es para todos. Pero puede suceder que haya algunos que no lo escuchen, por lo tanto es como que esta propuesta de vida cae en el camino, vienen los pájaros, se lo comen, listo, ni la escucharon, no le prestaron atención. Está la que cae en terreno pedregoso, tiene un poco de tierra, pero es muy superficial. Son aquellas personas que les gusta la propuesta de Jesús, que se entusiasman, pero se cansan rápidamente. Están en una misa, les gusta la misa, van a un bautismo, un casamiento, se emocionan, escuchan una oración, una canción y dicen qué lindo, les da emoción, pero no avanza más que ahí. Enseguida se seca este sentimiento y no crece en su corazón. Después está el que cae en las espinas. Parece como que crece un poco más, pero dice que después las espinas ahogan esto. Claro,
son aquellos que intentan llevar adelante esta forma de vida, pero después las burlas de los demás, los problemas, las dificultades, los miedos, las preocupaciones, las angustias, los enojos, hace que todo eso ahogue estos buenos sentimientos y entonces se pierde. Y después dice, bueno, cae en tierra fértil y crece y da fruto y habla de que en algunos casos 100, 60, 30, claro, depende de lo que nos sale. ¿eh? Algunos podemos lograr 30 que crezca el reino de Dios, otros podrán 60, los santos lograron el 100%, ¿no es así? Dice Jesús, el que tenga oídos que oiga, presten atención, ¿no es cierto? Una cosa importante a tener en cuenta, a veces, por lo menos a mí me pasaba, siempre me preguntaba, bueno, ¿y cuál terreno soy yo? ¿Seré la tierra fértil? Pasamos por diferentes momentos en nuestra vida, aún en nuestros días, cada día. Podemos ser siempre camino, terreno pedregoso, terreno de espinas o terreno fértil. En nuestro corazón habitan todos esos terrenos. Tratemos de que siempre el que más triunfe sea la tierra fértil, ¿no es cierto? Para que entonces podamos encontrar el camino a la felicidad, podamos adherir a esta forma de vida y contagiar la alegría de vivir como Jesús nos propone a los demás y que este reino crezca. Porque Jesús, acordate, vino para todos. No es solo para mí, Jesús no es algo que yo me tengo que guardar para mí porque yo soy feliz y ya está. No, necesariamente tengo que llevarlo a los demás, porque Jesús quiere llegar a todos. Revisemos lo que nos propone aquí. Dice, ¿cuáles son los obstáculos que impiden el desarrollo del reino de Dios en la tierra, según la parábola? La indiferencia, el que cada uno se mira a sí mismo y no le importa del otro, el buscar el propio interés, todas esas cosas que van contra la paz, contra la justicia, contra la verdad. Y dice, ¿cuál es el fruto que da aquel que entiende la palabra de Dios? Bueno, esto ya lo hablamos, 100, 60, 30, según lo que cada uno de nosotros pueda entender y vaya creciendo. ¿En dónde se encuentra el reino de Dios? El reino de Dios se encuentra donde hay paz, donde hay justicia, donde haya un gesto de amor. El reino de Dios puede estar en tu casa, mientras en tu casa vos vivas el perdón, la paciencia, la misericordia, mantengas la paz, sobre todo en estos días que es tan difícil, porque estamos encerrados todos en el mismo lugar todo el día. Bueno, colaborar callándose, no contestando mal, construyendo la paciencia, la paz en casa. Entonces el reino de Dios estará en tu casa, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos hoy. Espero que me contestes el cuestionario ese de encuesta de Google que te mando, que te dejo, y así vamos viendo cómo seguimos. Te mando un beso grande. Hasta la próxima.